al esquizofrénico del presidente Rajoy. No estoy muy ducho en materia de psiquiatría, ni siquiera de psicología o neurología, en ninguna ciencia que estudie la mente humana, los comportamientos o conductas, ni alteraciones de la percepción, cognitivas, intelectivas o volitivas. Por tanto, no tengo nociones para diagnosticar o dictaminar el estado de la salud mental de ningún individuo. Sin embargo, siempre he tenido un sentido común fuera de serie, eso dicen los que me conocen bien, y yo mismo me reconozco, que el único trastorno que padezco habitualmente, es de detectar a un loco en cuanto lo tengo a la vista. Y le llamo trastorno, porque entre políticos no se reconocen unos a otros los disparates que hacen. Lo normal es saberlo y no decírselo. Dentro de los pocos conocimientos que tengo de la salud mental, sé lo que es un esquizofrénico. No es en este caso, ni en ninguno, una patente de sanidad mental, ni una garantía de no estar loco de atar, ni una vacuna para el sentido común, ni siquiera ningún patrón que nos asegure que la persona está en su sano juicio y todo cuanto hace o dice es un dogma irrebatible de no haber perdido la cabeza. En el caso que analizo hoy, Mariano Rajoy, no hay demasiado que estudiar, ni ser listo por demás, para advertir inmediatamente que está loco como una puta cabra. Loco de remate, y que encima nadie se atreve a decírselo. Un día dice que va a ir a Cataluña a explicar a los catalanes mejor las cosas, y luego llega allí y dice lo contrario. Otro día nos presenta lo bien que va la economía del país, y otro nos recorta hasta lo que no es recortable, la sanidad, la educación, las ayudas sociales, etc. Después nos habla de la subida de salarios, y 5 minutos después nos presenta la necesidad de bajarlos, para contener el gasto. Amén de esto están sus brotes verdes y sus raíces vigorosas, las de su país de nunca jamás. En esa realidad en la que solo él vive, y donde no existen parados, desahucios, bancos de alimentos para matar el hambre, corruptos del PP, ley de dependencia, personas durmiendo en las calles, funcionarios del Estado, autonómicos y municipales que ya trabajan cambiando trabajo por comida e hipoteca, donde no ve los cientos de miles de jóvenes científicos emigrando para que no se mueran de hambre, ni donde no existen preferentistas, otros estafados bancarios, ni tarjetas BLA-NCKS, en fin. Podría seguir así 3.287 folios más. Pero están caros. De verdad, Rajoy. Ya me tienes preocupado. Y te explicaré por qué. Mira el documento que te adjunto. Léelo bien, interiorízalo y piensa un poco lo que dice. Si no, dile a Riola que te lo lea y te lo explique acorde a tu capacidad y tu enfermedad. Así tal vez vayas comenzando a hacerte una idea, aunque sea ligera. Por si acaso no tienes ahí ahora a tus mentes pensantes, haré un ejercicio docente y humano, por pena claro. Y te daré yo mismo la explicación. El documento es simple, o sea, fácil de entender, pero aún así intentaré explicártelo despacito, clarito y de forma comprensible para ti. Primero, ¿te acuerdas del club de putas del que quisiste hacer creer a todo el mundo que yo era el dueño? ¿O de la estafa esa de la coalición canaria en la que intentas meterme? Pues no, este documento no es de ninguna de esas dos que te salieron tan mal. Este es nuevo, es el del juicio ese para el que hiciste que me llevasen a Teruel. ¿Te acuerdas o no? Sí, hombre, es en el que yo cité como testigos a María Dolores de Cospedal, y a tu fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y a otros golfos de los tuyos, excepto 3 personas. Segundo, el documento es la solicitud al tribunal para que se dispusieran los aparatos necesarios para visionar en el acto del juicio unas cintas de video antiguas, ya pasadas a los DVDs modernos, para escuchar las voces de las conversaciones grabadas, para comprobar a quiénes pertenecen las caras y las voces, y en definitiva para que garantizaran su originalidad. Pero cosas que pasan. Ninguno de los testigos fueron citados. Debió de olvidársele a la jueza y al fiscal citarlos. ¿Verdad? Tercero, eran cosas sin importancia para el juicio. Por ejemplo, en uno de los DVDs que llevaba solo se veía a exministros y sus amigos sodomizando niños menores. Nada. Lo normal. En otro de los DVDs solo se ven a uno con corona con otro sin corona, pero coronándose uno al otro. Lo normal. Como debe ser. En uno de los CDs solo se escuchan a María Dolores de Cospedal hablando con otra persona sobre mí y las condiciones para sacarme de la cárcel. Y en otro, a esta otra persona garantizándole a una tercera que no se preocupara de nada. Sí. Todo esto sucedía en las mismas fechas en las que de Cospedal dijo de forma literal: sí, los jueces son una mafia. Así que en este caso lo que hay que hacer es actuar nosotros como la mafia. ¿O qué? ¿Te vas con 2 hombres de mi confianza a buscarlo a la prisión de Teruel y lo sacas de allí? Yo me encargo de que yo usted lo ponga afuera. Recogéis las pruebas y en cuanto las tengas me llamas. Y a él dejarlo irse. Luego veremos. También son las mismas voces que un oscilador de voz, manejado allí mismo, en el acto del juicio, hubiese determinado el ingeniero que les pedimos.
que, sí, correspondían a los testigos, María Dolores de Cospedal, Julio Esteban Igual, Alfredo Brigantia Recibía, Ángel Yuste, Vicente Garrido García, Eduardo Torres Dulce, a Guillermo García Panasco Morales, a Cándido Conde Pumpido Torrón, a un comisario de policía de Valencia, de cuyo nombre no debo acordarme ahora mismo, y de otros citados, mi defensa, y de los cuales no dictaron no a uno solo para ese juicio, y esto es cuanto menos un olvido que habla por sí solo. El que se olvidasen también de requerir a la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional para que entregasen los documentos de mi extradición desde Portugal. Ya no es un olvido, es una amnesia. Y ya por último, y para rematar las memorias, tampoco se les ocurrió devolverme las cartas certificadas que me robaron en el código postal de Teruel, y de las que tengo, los recibí. Ni recordaron lo de pedir a correos de Teruel, de Toledo, de Madrid, y de Las Palmas, los listados de mi correspondencia, certificada, urgente y con acuses de recibo, con María Dolores de Cospedal, con Alfredo Brigantia Recibía, con Paulino Rivero Baute, con Ángel Yuste, con Vicente Garrido García, y con los otros 9 testigos. ¡Qué mala memoria he! Rajoy, tus alucinaciones y alteraciones, debidas a consecuencia de tu esquizofrenia, llegaron a su punto máximo esta semana, el mismo día en que un integrante de mi plataforma te envió a tu cuenta de Twitter oficial uno de mis escritos, para que lo conocieran, y le contestaras lo siguiente: ya sabe usted que no podemos facilitar información de ningún ciudadano, pero estamos estudiando todos los escritos del señor Arnau por si alguno de sus contenidos pudiera ser constitutivo de delito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la misma respuesta de noviembre, de octubre, de septiembre, de agosto. ¿Cómo tardan tanto en encontrar un solo delito en mis cientos de escritos? ¿Cómo no han encontrado aún ese de mi secuestro? Porque ese sí salen todos mis escritos. Y además, está documentado de cojones. Ahora te voy a hacer una pregunta, que hasta tú serás capaz de entender, es decir, que por muy esquizofrénico, subnormal o imbécil que puedas ser, esto lo entiende cualquiera. ¿Cómo eres tan hijo de puta, tan cara dura, y tan sinvergüenza, para contestar en tu Twitter oficial a un ciudadano eso de que estás estudiando si yo he cometido un delito? El que me tengas aquí, secuestrado, ¿qué es lo que es? ¿Por qué lo haces? Porque no me liberas. ¿Qué nombre le ponemos a eso? ¿Qué es? ¿Una cuestión de un amor imposible? ¿Qué te pone que te esté dando todo el día? ¿Que te va el tema? ¿Que me tienes aquí por ser una especie en peligro de extinción? ¿Que necesita preservarse para el futuro? ¿Que quizás estás haciendo un experimento? ¿O todo es tan simple como que tienes un miedo que te cagas? ¿Que estoy deseando que me pongas una querella o 1000? Porque así es como acabaré contigo y con tus aspiraciones para siempre. Además de que no eres rival para mí, en ningún sentido ni aspecto. Porque de recular sabes mucho, pero de ir de frente no sabes nada. Así que, lo dicho, no tardes más en querellarte en mi contra. Apremia a tus asesores y tus abogados del Estado, y dale prioridad a este asunto, que llevas ya demasiados meses callando y otorgando, y los ciudadanos no son tontos. No es que ahora esté desafiándote, es que te estoy pidiendo que te portes como lo haría un hombre y un presidente, y si no eres lo primero ni vales para lo segundo, dimite hoy mismo, Julandrón. Postdata, mi familia me espera para esta Navidad. Ramón Francisco Arnau de la Nuez.